tardes, bienvenidos. Soy Claudio Montero y he pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y amigos para transmitiros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si queréis saber por qué vuestra ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, os pedimos que os quedéis con nosotros a la conversación y participéis en comentarios. Gracias y bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña, y agradecemos mucho que nos visite, y recién llegada del avión, ahora nos contarás por qué y de dónde, nos acompaña Francesca Hitchcock Sapey, arquitecta, urbanista y socia del estudio de interiorismo o de arquitectura de interiorismo Teresa Sapey & Partners, que está especializado en interiores comerciales y hotelero y alguna cosa más. Sí. Hola, Francesca, ¿qué tal? Hola, Claudio, muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros hoy y que hayáis pensado en mí para este ciclo de entrevistas. Bueno, yo te lo he dicho en privado, pero te lo digo en público. Gracias por decir que sí y por hacerlo fácil y por, bueno, pues eso, pues es recíproco. Bueno, pues se agradece, lo comentamos también hace un rato, se agradece que los amigos lo pongáis tan fácil para participar en estas cosas. Francesca, tú y yo nos conocemos desde el año 2020, aprox. Sí, ¿no? ¿Vale? Pandemia, ¿no? Pandemia, sí. Empezamos cuando yo empecé a trabajar contigo en la escuela, en SCP, íbamos con mascarilla. O sea que sí, es verdad, mi trato contigo inicial ha sido siempre con mascarilla. Ahora sí, por suerte, afortunadamente. Sí, luego ha habido oportunidades, sí, y ha habido oportunidad de vernos no solo en el ámbito académico y todo eso, pero sí, nos conocemos de SCP. Empezamos siempre por una pregunta, digo que nos conocemos y más o menos de dónde, pero la primera pregunta para los que nos escuchan y nos ven, que no te conocen, es ¿quién es Francesca? Uy, pues Francesca es, una mujer. Sí. Soy hija y socia, o sea, trabajo con mi madre, tengo el honor y el placer de haberme asociado con el estudio que mi madre montó hace ya más de 30 años. Y además de llevar el estudio, también estoy involucrada en el mundo de la docencia, me gusta, me apasiona mucho, entre ellos SCP Business School, que es donde conocí a Claudio, y luego también pues en la escuela aquí en Madrid, en la Politécnica y anteriormente en otras escuelas. Otras pasiones que tengo en verdad, como Claudio también sabe, son el vino, el queso y bueno, estar rodeada de gente estimulante. Entonces, pues eso es un poco sobre mí. Porque sepamos un poco más y a lo mejor tu respuesta es un poco más compleja que la de otra gente precisamente por eso. ¿Dónde naces? ¿En qué entorno urbano te has criado? O sea, queremos entender un poco tu primer conocimiento o acercamiento a una vivienda o a la arquitectura o cómo eran las casas de tus amigos. Y luego otra cosa que preguntamos siempre, porque nos da una idea de la ciudad y de tus relaciones, ¿ibas andando al colegio? No. A ver, yo he nacido en Madrid, entonces en verdad soy madrileña, pero soy un mix extraño. Mi madre es italiana, del norte de Italia, de Turín, de Piemonte, y mi padre es medio holandés, medio inglés, e incluso él ya nació fuera de sus países de origen de sus padres, él nació en Venezuela, en Caracas, y bueno, ellos se encontraron y aterrizaron en Madrid por el trabajo de mi padre y ahí nacimos mi hermano y yo, que es un mellizo. Y entonces yo siempre he vivido en un entorno urbano, nunca he vivido fuera de la ciudad. Y de hecho cuando era pequeña me enfadaba mucho porque la gente que iba al cole conmigo, amigos de Madrid, todos se iban al pueblo. Y yo le decía a mis padres que por qué no teníamos pueblo. Y entonces ese fue mi primer acercamiento a la ciudad. Yo nunca me he imaginado en otro sitio. Y creo que indirectamente eso también me ha influenciado mucho a la hora del recorrido académico que he hecho y mi pasión a macroescala por el funcionamiento de las ciudades y lo que significan. Nunca he ido al colegio andando.
Bueno, podría, pero iba a ser un paseo largo y mi hermano nunca se despertaba a tiempo, la verdad es esa. No, íbamos en coche. Siempre he ido al colegio en coche. Pero luego, aunque no ibas al colegio andando, ¿tú tienes recuerdos de barrio? O sea, llegabais del colegio y bajabais al barrio a jugar, no sé, a la comba, a la pelota, a la goma, ese tipo de cosas. Sí, nosotros vivíamos, teníamos la suerte de una casa muy bonita en una calle cortada. Y el hecho de que la calle estuviera cortada permitía que todos los niños que vivíamos en esta calle, que además era bastante pequeña, pudiéramos salir a la calle a jugar. Y entonces tengo un recuerdo de estar jugando en esta calle cortada muchísimo, a la comba, no sé cómo se llama, el del 1, 2, 3, 4. El Castro. Ese, mil cosas con el balón, y luego de vez en cuando veíamos llegar un coche, nos apartábamos y ya está, pero éramos... O sea, que es un entorno urbano, pero muy controlado por la circunstancia puntual de que tu calle estaba que era una calle cortada. Y luego que era un barrio, pero un barrio muy residencial, entonces no había esa sensación de barrio, de tener la panadería al lado o la pescadería, que sí que lo tengo ahora. O sea, había poco comercio en el barrio como tal, era muy residencial. Sí. Has mencionado a tu madre como socia principal del estudio, Teresa Sapey, con lo cual entiendo que tienes recuerdos de infancia también de la oficina de tu madre. Muchísimos. Pero yo te voy a preguntar por qué decides estudiar arquitectura. Vale. Bueno, oficina... Te pedimos ser sincera, pero si no lo eres, tampoco vamos a investigar. No, o sea, que con confianza... yo soy muy transparente y bueno... la oficina de mi madre empezó en el sótano de casa. Yo tengo el recuerdo de bajar al sótano y que mi madre estuviera dibujando. Y nosotros crecimos con una madre que es creativa. Dibujando a mano. No había ordenadores. No, llegaron más tarde, no había WhatsApp. Yo esto se lo explico mucho a ella. Le digo, mamá, no, el cliente es que me está, o el amigo, o el proveedor, o el vecino, pero es que es todo el rato, ¿no? Y cuando ella empezó a trabajar era el fax y el teléfono de casa. Si estabas, si no estabas, ¿no? Entonces era otra forma, ¿no? Que luego obviamente ha ido evolucionando. Del sótano de casa fue otro sótano más grande cuando empezó a crecer el equipo y luego creo que era un parking maravilloso. Y yo me acuerdo de pasar varias tardes en el estudio y de jugar a ArchiCAD y de pensar que las líneas de los colores de los muros eran los colores de las paredes. ArchiCAD, que hablamos entre nosotros, ArchiCAD es un programa de diseño en 3D que utilizamos los arquitectos cuando ya tienes que hacer el plano con mediciones exactas. Exacto. Y entonces yo cambiaba los colores de todas las capas y me imaginaba que era todos esos colores. Luego aprendí que no, que será para organizarnos nosotros los arquitectos un poco mejor. Pero bueno. ¿Y por qué estudiaba arquitectura? Porque en verdad a mí me apasionan muchas cosas, creo. Y entre ellas me encanta la historia, la filosofía, la sociología, el urbanismo. De hecho, luego me especialicé en urbanismo. Pero cuando intenté cuestionarme, me tomé un tiempo cuando tenía que escoger la carrera e intenté cuestionarme si es que qué es lo que quería hacer. Si lo estaba haciendo porque estaba indirectamente influenciada, porque mis padres nunca me influenciaron en eso, debo decir. Y luego todas las cosas que quería estudiar formaban parte de la arquitectura, más o menos directamente. Entonces dije, no, me voy a lanzar a la arquitectura porque es una disciplina, por así decirlo, que engloba muchas otras disciplinas, ¿no? Entonces, pues hay historia, tanto la arquitectura como el arte. Yo estudié en Londres, también había una asignatura que era filosofía de la arquitectura. En fin, había una serie de asignaturas que me parecía que hablaban un poco mi idioma y tocaban varios palos, no era solo hay que saber dibujar. Oye, pues ya no, en verdad, lo que hay que saber es pensar, yo digo siempre, pero dibujar tampoco hace falta. A día de hoy no. Y yo creo que en su momento, yo soy mayor que tú, había que saber dibujar para la carrera. Es decir, muchas veces el dibujo te servía para probar la asignatura y seguir adelante, pero incluso luego en la profesión, si tu mano como la mía acababa aquí, o sea, yo tengo un muñón, la mano derecha, pues ya está, con saber plasmar la idea y que otro la entienda y a partir de ahí continuar, ya vale. Es que para mí es eso, ¿no? Yo cuando... me encantaría dibujar mejor, a mí me divierte pintar, cada vez lo hago menos, pero me gusta dibujar, pero que no... Mi madre, la verdad, que esto es un secreto que estoy contando aquí públicamente, pinta fenomenal. Bueno. Y nunca lo hemos contado mucho, pero vamos, iba yo a clases de pintura con ella pequeña, nos lo pasábamos. Pero siempre digo que no hace falta dibujar, lo que hay que hacer es pensar y que el dibujo es una herramienta más para resolver un problema técnico, para entender. Sí. Mencionas en tu respuesta alguna de las preguntas que tengo a continuación. Tú has mencionado estudias arquitectura en Londres.
y luego haces 2 máster, uno relacionado con espacio público y otro con urbanismo, algo así. Algo así. ¿En qué se diferencian o no se diferencian el urbanismo español del urbanismo británico? Yo hice arquitectura aquí, en la ETSAM, y hice en su momento, que sí existía, ahora ya no existe, la especialidad de urbanismo. Y siempre he tenido esa curiosidad. ¿El urban planning que estudiáis vosotros se parece a algo al urbanismo que estudiamos nosotros? A ver, yo lo estudié en el Reino Unido, entonces no puedo compararlo con el de aquí tan directamente porque aquí no lo he estudiado, pero sí, es una visión, en mi opinión, es una visión muy diferente. Cuando yo aquí digo que soy urbanista, es como un poco el tamaño de la calle, ¿no? Como el urbanismo duro, el ancho de la normativa. Yo digo que al final es saberte normativa o cómo regular la normativa. En el Reino Unido no se trata de eso. Bueno, en general en los países más anglosajones, desde hace ya años ha empezado a desarrollarse una tendencia de, allí lo llamamos urbanismo estratégico. Entonces, mucho más entender el contexto social, económico, cultural, y entender cómo a través de determinadas estrategias que pueden involucrar, obviamente, el transporte, la educación, la economía, pero son muchas capas que cómo a través de un desarrollo inmobiliario, una promoción, un proyecto, puedo regenerar, mejorar, cambiar, dar un servicio adicional a una comunidad. Entonces es una visión mucho más estratégica, es más analítico, de comprensión del contexto y inyectar soluciones que puedan ser interesantes. ¿Tú crees que eso tendría cabida en la formación en España y no solo en la formación, sino podríamos terminar por plasmarlo en las ciudades? Yo creo que sí. Creo que se está empezando ¿cómo se dice?, a adentrar y está empezando a verse cada vez más. Yo creo que uno de los proyectos así muy emblemáticos donde ya lo hemos empezado a ver es Madrid Río, ¿no? Que es un proyecto pues que abarca muchas cosas. Sí trata de naturaleza, pero no solo de naturaleza, trata de ecosistemas, ¿no? De cómo generar un nuevo entorno social, un pulmón verde, rehabilitar el Manzanares de alguna forma, crear espacios inclusivos. Entonces yo creo que lo estamos viendo. Bueno, si te refieres a Madrid Río, yo vivo en el barrio desde hace 15 años. Nosotros grabamos, por poner contexto, grabamos la entrevista en las oficinas de Más Real Estate, en Madrid Centro. Esto es calle Nogales, esquina con Vallejo Nájera. Vallejo Nájera es el pasillo verde ferroviario, o sea, por debajo va el tren de cercanías y Madrid Río está aquí mismo. Yo llevo viviendo en el barrio 15 años y recuerdo perfectamente en 2011 cuando se abrió Madrid Río y eso ha sido un cambio para esta zona de Madrid y la del otro lado maravilloso. Yo tengo 2 hijos adolescentes y hemos bajado a Madrid Río todo y más. Primero con sillita, luego con patinete, luego con patines, luego con bici y luego con todo. O sea, para mí es un proyecto que ha cambiado Madrid. Sí. Y es un proyecto que hace eso, que no solo es, vamos a poner un carril bici aquí porque lo necesitamos, no. Vamos a pensar por qué lo necesitamos, dónde lo vamos a colocar, por qué. Solo pueden ir los adultos o son capaces de navegar el espacio, los niños también. O sea, tal y como lo estás describiendo, y eso no lo tengo aquí, pero lo estamos hablando todo un poco, realmente lo que estás describiendo es cómo acometemos normalmente los arquitectos un proyecto de arquitectura, o sea, de edificio o de vivienda o de tal, pero a la escala de la ciudad. Es decir, estás pensando el programa urbano, pero desde el punto de vista proyectual y no tanto lo que decíamos, rígido normativo que normalmente se estudia. Más estratégico. Y luego ya con eso vas adaptando un poco para todo. Todo eso desde la profesionalidad, pero luego también hemos mencionado que nos conocemos en SCP, Business School, y que das clase en varios sitios. En general, tú das clase de urbanismo y de ciudades porque los alumnos que tenemos son inmobiliarios o de real estate. Al real estate llegamos desde diferentes ángulos. Hay economistas, hay gente que ha hecho dirección de empresas, hay abogados. ¿Qué les cuentas sobre la ciudad a alguien que no es arquitecto y cómo se lo cuentas? Es decir, igual que le cuentas a tus alumnos, ¿qué le contarías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué cosas son importantes de la ciudad? ¿Qué enseñas sobre la ciudad? Madre mía, tenéis que apuntaros al máster de Real Estate para averiguarlo. No queremos vender máster ni nada, pero no, me río porque vienes tú del avión de no sé qué, agobiada, no sé qué, y yo te hago preguntas fáciles así. No, a ver, lo primero, vale, creo que una de las cosas más importantes que intento comunicar es que cualquier cosa que realicemos o inyectemos
en el tejido urbano tiene una repercusión. O sea, no puedes poner un parque y no va a pasar nada, o no puedes construir un edificio y va a funcionar bien, o sea, hay un contexto y hay una serie de elementos variables que van a reaccionar de una forma u otra. Entonces, cualquier cosa, cualquier elemento del built environment, de construido, que sea más rígido o menos, que sea una planta o un edificio nuevo, va a tener un impacto, bueno o malo. Eso depende también del promotor, ¿no? O del que está detrás de esa idea. Y lo que intento explicar es lo que yo defiendo mucho, que hablamos mucho del concepto de smart cities, de healthy city, de no sé qué otra city, y se ponen de moda estos temas. Y yo soy una gran partidaria de que todos esos los cogería, me quedaría con lo bueno, lo más fuera, y de lo que yo quiero que empecemos a hablar es de unique city. Cada ciudad es única y no hay ninguna igual que otra. Tenemos ingredientes similares, pero en diferentes medidas y cantidades, y problemáticas completamente diferentes. Entonces, las respuestas y el tipo de producto inmobiliario y el tipo de solución que queramos inculcar dentro de ese espacio tiene que ser siempre a medida. No es habitual hacer una intervención que luego sea replicable y funcione igual en todos los sitios, ¿vale? Yo sé que tú estás intentando ser muy didáctica y docente, pero es que en mi cabeza de repente me salen preguntas. Dime. No, porque en España tenemos el caso que es justo lo contrario. Sí. Muchas de las normativas urbanísticas, y no hablo de nadie en concreto, ni de ninguna oficina de urbanismo de este país, son copia-pegas. Tú te coges normas subsidiarias de muchos municipios en este país, o incluso planes generales de ordenación urbana, y es copia-pega. Cambiamos el juego de planos, puesto que la realidad física es esa, pero tú te lees las condiciones urbanísticas. Vale. En algunos sitios es lo mismo. Los usos no. Los usos ahora están... Pero sí, pues exactamente lo opuesto. O sea, el ir a una flexibilización, lo estamos haciendo en el trabajo. O sea, si lo pensamos desde un punto de vista empresarial, desde recursos humanos ya no hay un contrato igual que otro. Hay alguien que tiene un horario flexible, hay alguien que teletrabaja, hay alguien que, porque tiene hijos o no, o porque le da la gana, tiene un horario reducido, lo que sea. Entonces, se está flexibilizando todo. Pues debería pasar lo mismo en el entorno urbano. Y de forma muy a medida para ese entorno urbano, que no es el mismo. Ya dentro de una ciudad hay muchas ciudades, ¿no? Pero entonces cuando quiero hacer un proyecto que voy a replicar en todo el mundo, no, espera un momento, ¿necesitas replicarlo en todo el mundo? ¿Va a funcionar en cualquier ciudad donde la repliques? Ha pasado con Uber, pero no nos olvidemos de lo que ha sido para Uber conseguir llegar a todas las ciudades. Aún así ha habido mucha adaptación. Exacto. Sí. Entonces, Uber hay uno, o sea, no hay 40.000. Airbnb, bueno, porque revolucionaron, pero que hay que entender la unicidad, el unicum de cada ciudad. Lo mismo pues con soluciones, pues oye, hay ciudades que son más aptas a ir en bici que otras. Entonces necesitarán un tipo de carril bici, pues en ciudades más complejas necesitarán bicis eléctricas. Entonces, la solución nunca es necesariamente copia-pega de la misma. Entonces hay que un poco entender ese contexto. Esa es otra, pero esa es la belleza, la dificultad de las ciudades, ¿no? Y no sé si tiene sentido todo lo que he dicho. Sí, tiene sentido. No te preocupes que nosotros, como ya llevamos unos cuantos grabados, cuando hablamos aquí parece que no, pero yo como me los escucho luego, tiene sentido y es interesante. O sea, que tranquila que está. Voy a volver un pasito atrás, aparte de la docencia que hemos hablado. Me gustaría preguntarte, después de que acabas la carrera y acabas los máster, ¿cuál es tu primera experiencia profesional? ¿Y cómo lo recuerdas? O sea, si de repente haces ese y de repente echas la vista atrás y piensas, ¿qué hacías? ¿Dónde empiezas a trabajar? Trabajé durante la carrera, pero trabajaba más en las universidades en Londres. Había este perfil de Student Ambassador y entonces te pagaban, no me acuerdo, lo mínimo creo que era por hora, y por ejemplo ibas a los colegios a divulgar, a hablar con estudiantes de la importancia de la universidad. Sobre todo había un departamento muy enfocado en ingeniería y arquitectura, entonces se trataba de trabajar desde que eran muy jóvenes también con niñas para promover la mujer en el sector de la arquitectura y la ingeniería y el sector inmobiliario. Entonces también hice eso. Eso fue quizá mi primer trabajo así. Pero eso durante la carrera. Sí. O sea, todavía eres estudiante, pero cuando terminas y buscas empleo, no sé si buscas empleo en Londres y trabajas en Londres. Enseguida, o sea, en cuanto salí de la carrera, decidí que primero quería intentar trabajar en el mundo de la arquitectura, pero no como arquitecto o como interiorista, como urbanista.
Vale. Sí. Y entonces, muy bien, o sea, hago 6 años, dedico mi vida y mis noches y luego... Hice el grado, el Bachelor in Architecture son 3. Bueno, sí. Y luego paré, trabajé 2 años y luego hice un máster en Cultura y Crítica y un máster en Diseño y Planificación Urbana. Y en esos 2 años, mi primer trabajo fue para una feria de diseño y arquitectura. O sea, quería estar involucrada en el mundo de la arquitectura y el diseño, pero desde otra perspectiva. Y entonces trabajé en Clerkenwell Design Week, que es un festival de diseño muy chulo en Clerkenwell, que está en el este de Londres, donde están todos los showrooms, pues Vitra, pues Bolón, muchísimos. Es la más alta concentración de showrooms. Y el festival estaba creciendo. ¿Festival anual? Anual. Y entonces estaban contratando pues a más gente en el equipo pues para ayudar pues, con las ventas, la parte de comunicación, pues, entonces ese fue mi primer trabajo. Qué bien. Sí, me gustó mucho porque conocía a mucha gente, conocía muchísimas marcas que no conocía, hice mucha investigación y como hablo 3 idiomas me pusieron más en lo que, digamos, fuera de o sea, pues hablar con gente en Italia, en Francia, en España. Y fue muy bonito, la verdad, sí. Y además lo hacen en diferentes edificios, no es en un palacio de exposiciones, es en un barrio. Entonces cogen unos edificios que ya están un poco decaídos en el buen sentido. Entonces es un festival diferente de diseño, pero es maravilloso. Bueno, nos lo apuntamos. ¿Sigue existiendo? ¿Se sigue haciendo? Vale, nos lo apuntamos. Para ir. Ese fue mi primer trabajo. Y luego, cuando vienes aquí y hace 5 o 6 años que trabajas en el estudio de tu madre, para los que no lo conocen y no están en el sector y no tienen por qué saber, cuéntanos un poco qué tipo de empresa de arquitectura, interiorismo sois. Vale. Porque podéis dedicar a muchas cosas dentro de la arquitectura. Cuéntanos un poco qué hacéis, cuál es vuestro sello, cuántos sois, cómo se trabaja. Vale. Pues por terminar capítulo Londres, ahí estuve 10 años. Vale. Luego terminé de trabajar. Entre estudios, trabajo y máster. A estudiar y máster y luego más trabajo. Y volví a Madrid hace 6 años, justo más o menos en agosto serán 6 años. Y volví pues justamente para ser socia de mi madre, que nunca lo habíamos planeado. Y entonces como yo ya llevaba mucho tiempo en Londres, quería un poco hacer un cambio y estaba en Madrid hablando con ella y me quería ir pues lejos otra vez. Hong Kong o Buenos Aires, o quería otro cambio porque siempre he sido muy inquieta. Y estaba hablando con ella un poco así en el sofá de casa y me dice, ¿qué tiene de malo Madrid? Y yo, nada, que es casa, no es nada malo, pero es como el punto al que siempre puedo volver. Siempre va a estar, ¿no? Madrid siempre va a estar. Y me dijo, Francesca, no se lo digas a nadie, pero yo empiezo a hacerme un poco mayor, ¿eh? Pero no se lo digas a nadie. Pero no se lo digas, no. Y tú, o sea, ¿te interesaría quizá coger el estudio conmigo, estar conmigo en el estudio? Y la miré yo muy british, muy de 10 años en Londres, y digo, ¿pero no me vas a entrevistar? Y me mira y me dice, llevo toda tu vida entrevistándote. Entonces, ya estás claro, formado. entonces ya sí, o sea, toda la vida entrevistándome y me lo estás pidiendo, pues sí. Y entonces hace 6 años que nos asociamos y digamos que nuestro estudio, bueno, lo fundó ella, es la socia fundadora, lo fundó hace más de 30 años aquí en Madrid. Y nosotros nos imaginamos un poco como una sastrería del espacio. O sea, en vez de hacer trajes a medida, pues hacemos espacios a medida. Para cada cliente, para las personas, para los usuarios, para el edificio, para la ciudad. Y se nos reconoce mucho por el uso del color, porque efectivamente mi madre, a quien llamo siempre Teresa, por cierto. ¿Te llamas Teresa porque se llama Teresa? Se llama Teresa, pero yo la llamo Teresa y todo el mundo, pero si es tu madre. Y yo, sí, pero imagina en una reunión con un cliente decirle mamá. Pero ¿y en casa cómo la llamas? Pues cada vez más Teresa. Pero bueno, y se enfada un poco, pero no pasa nada. Y nada, entonces digamos que nos distinguimos por el uso del color porque ella se atrevió mucho a utilizar el color. En un momento, los años 90, yo los llamo los años de la homogenización de la arquitectura un poco, en el que todos queremos neutralizar, todos queremos que todo sea... Ahora estamos volviendo al opuesto, yo creo. Entonces, en un momento en el que se usa mucho el blanco, el gris, el negro, los colores ni siquiera naturales, pero simplemente más caja, yo la llamo caja aséptica, pero hay cajas asépticas maravillosas, pues Teresa se atrevió a utilizar el color. Entonces, pues eso destacó mucho y además también la prensa pues
cada vez que querían publicar un proyecto nuestro, pues nos pedían los llamativos. Entonces nos han un poco encasillado, pero estamos muy orgullosas de ello en el uso del color. Siempre intento explicar que el color no es una cosa adrede, hay psicología del color, hay estudios que demuestran qué sensaciones te transmiten los colores y que nunca ponemos color porque sí, ponemos color porque tiene un sentido lógico, porque representa la marca en una oficina o porque pues hicimos un concurso para unos coworking, usamos tonos de azul porque son colores que te permiten concentrarte mejor y te dan tranquilidad a la hora de trabajar, o hicimos un pasillo de colores porque era un pasillo muy largo que era el recorrido de evacuación. Entonces, para que el recorrido de los empleados que pasan por ese pasillo por lo menos 2, sino 4 veces al día fuera un poco más animado, o en un parking para que cobre vida y sea algo más estimulante y además te sirva de señalética. Entonces, siempre hay una razón justificada. Y luego diría que lo que intentamos también comunicar mucho es que el diseño no es un gesto frívolo que llega al final, no es un toque, venga, no, es algo que aporta valor adjunto al diseño, a un proyecto. Entonces intentamos siempre defender mucho el diseño como herramienta para aportar valor adjunto, ya sea para incrementar el número de habitaciones en un hotel para que pueda firmar el operador con la propiedad, ya sea para que una familia viva mejor en su casa con 3 hijos, ya sea para una pareja que se quiere jubilar y quiere hacer su casa de jubilación. Entonces yo el Neufert en este caso lo tiro por la ventana porque lo hago todo a medida. Entonces si mi clienta no es muy alta, pues le hago la cocina para que ella pueda usar esa cocina porque le gusta cocinar, ¿no? Entonces siempre digo en nuestro estudio que el Neufert es fundamental porque allí se pueden buscar cosas, pero que luego también hay que tirarlo por la ventana porque nosotros proyectamos a medida, no tenemos... Obviamente hay unas cosas que son estándar, pero... Una puntualización y una repregunta. El Neufert es un libro que hemos usado todos durante la carrera. Yo creo que debe ser de los años 60 o 70. Creo que podrían actualizarlo, ¿no? Bueno, yo creo que hacen ediciones, pero creo que cambia simplemente la carátula o la contraportada. Muy Europa, ¿no? Sí, pero en realidad en el Neufert viene todas las medidas de los espacios acotadas, o sea, diferentes tipos de mesa, cuánta gente cabe a la mesa dependiendo de los anchos, la oficina, comer, la cocina, las alturas de la encimera, sí, de los muebles, para que accedas, para que no sé qué. Por eso tú dices, maravilla, es una maravilla, porque si no, yo recuerdo la carrera sentado al tablero de dibujo, y el Neufert. Yo tampoco tenía ArchiCAD cuando empecé, el tablero de dibujo y el Neufert y la cinta métrica, el flexómetro. Siempre. Entonces te levantabas y decías, claro, y medías, ¿y esto cuánto? ¿Y esto tal? Pero bueno. ¿Qué altura se pone en el suje? ¿De a medida? Eso es. Entonces tú dices que diseñáis sin el Neufert, o sea, diseñáis a medida. Para tener una idea, obviamente, pues todos tenemos que comer en una mesa de comedor y generalmente tiene una altura estandarizada, sí, ¿no? Correcto. Pero... Entonces, para eso es útil, pero luego si yo tengo unos clientes, pues no les voy a hacer una cocina estándar si mi clienta no es muy alta y le encanta cocinar. Le voy a bajar la altura de los armarios de los módulos altos para que ella pueda hacer cómodamente ellos. Pues. Esa era la puntualización, por explicar a los que no son del sector. Es que yo ya es el me he olvidado, Neufert. lo siento, de vosotros, estoy aquí. Y luego, como veis, yo tengo las preguntas aquí, me hago mi tarea y mis preguntas, y entonces tú me has respondido a una que estaba de las últimas, pero yo me las salto y sí, porque es importante y es un debate entre los arquitectos que estamos en el sector inmobiliario y es, ¿qué valor tiene el diseño? O sea, cuando tú hablas con clientes de real estate, de inmobiliario puro, que muchos de ellos solo saben ver el Excel con los costes, los beneficios y el yield, el diseño, ¿dónde lo metemos? ¿Cuál es el valor del diseño? ¿Cómo se cuantifica eso? Vale, creo que es muy difícil de cuantificar de forma directa, pero cuando nosotros tratamos de explicar el valor adjunto del diseño, hay una parte muy tangible y otra... Bueno, una parte evidente, es decir, nuestro cliente quiere firmar una cadena hotelera, quiere firmar un inmueble, pero en el inmueble con la distribución actual hay 150 habitaciones y él quiere por lo menos 160. Lo primero que hacemos es conseguir que sean 160 de alguna forma, ¿vale? Entonces, eso es una forma de aportar valor. O un cliente no conseguía vender una vivienda y nos pidió revisar la distribución y propusimos abrir un patio interior, perder metros cuadrados, entre comillas, que tanto valen, para hacer un patio interior y se vendió en una semana. O sea, es muy estratégico también. Es un poco lo del urbanismo de alguna forma, pero a otra escala. Es entender muy bien la parte económica de los proyectos, entender muy bien el potencial de los inmuebles y
buscar una solución que beneficie a todos, a la propiedad, al operador y a nosotros, ¿no? Y eso se puede medir, porque nos ha pasado sobre todo en hoteles, pero también en residencial, de oye, no conseguimos sacar esto, ¿qué hacemos? Y con un cambio muy, muy sencillo se transforma. Pero luego es realmente... hay gente que, por ejemplo, le cuesta visualizar los espacios. Entonces, pues en el sector inmobiliario, sobre todo residencial, pues a veces es más fácil quizá amueblar una vivienda para venderla. O quizá lo opuesto. Quizá los muebles que están no son los adecuados y mejor quitarlos. Porque parecen detalles, pero, por ejemplo, es muy diferente amueblar un palacio en Venecia que tiene unos techos de 6 metros de altura, donde cualquier mueble se va a ver pequeño, a amueblar una vivienda más estándar, moderna, que tiene una altura de 2,70. Son cosas diferentes, ¿no? El tipo de mueble que tienes que colocar también es diferente. Entonces, creo que hay una parte también que tiene que ver con el mobiliario, la estética y demás. Y luego hay una parte de que si se trabaja el diseño desde el principio, desde los albores del proyecto, ya lo tienes hilado desde el principio. No tienes que intentar apañarlo al final, sino que ya nace, pero es que es así, no tienes que intentar, no, sino que ya partes de una historia, de una narrativa, ya sea hotelero, residencial, lo que sea, y entonces todo está pensado para eso. Y ya lo has pensado desde antes, la altura del rodapié, los acabados en las paredes, el mantenimiento, la iluminación, y no tienes que intentar luego al último, ay, pues en verdad necesitamos que le den una vuelta. Vale, nos ha pasado, que nos han llamado y seguir llamando, no pasa nada, o sea, encantadas, pero que no sé, aquí le falta algo y al final pues haces lo que puedes, pues vamos a sacar 2 puntos de luz aquí para el neón, vamos a pintar esto de fucsia o de naranja para que dé un poco de bombo al espacio, que se puede hacer ese tuneo, pero que en verdad, si tú partes desde el principio ya, además ya lo presupuestas, ya lo tienes en CAPEX y la gente cree que nos da miedo trabajar con números. No, yo trabajo con números, es que trabajamos siempre con números. Es más, si sé el número, más fácil todavía porque puedo trabajar mejor, no voy a ciegas, ¿no? Y luego, pues con la experiencia vas aprendiendo, pues precios metro cuadrado de acabar, vas aprendiendo cosas nuevas y eso pues te agiliza a la hora de también hacer presupuestos y entender un poco el bote de dinero. Creo que hay que ser capaces, sé que esto lo sufrimos mucho en la profesión, pero creo que hay que realmente ser capaces de trabajar dentro de estos presupuestos. Bueno, ese es pensé que ibas a decir hay que ser capaces de trabajar entre los diferentes actores que estamos en la profesión. Sí, claro. Bueno, sí, mejor todavía, sí, porque hay quien tiene más o menos presupuesto, hay quien mira el presupuesto, hay quien no lo mira, hay proyectos privados que son pues la casa de mi jubilación, que quiero que sea maravillosa y es donde quiero estar los próximos años y estar con mis 80 hijos y 80 nietos y perros y todo, y entonces lo diseñas todo para eso. Es muy diferente a diseñar una promoción de viviendas para un promotor privado que evidentemente necesita sacarle una rentabilidad, o un hotel, ya sea pues de rango intermedio o de lujo o de lo que sea. Entonces, es simplemente entender la ecuación económica y yo creo que si se entiende, hoy en día con la variedad de materiales que hay, de propuestas, de elementos reciclados, de proveedores, de diseñadores, de todo, se consiguen hacer cosas chulas. Aunque me van a matar cuando haya... No. A mí me ha gustado mucho la respuesta que has dado porque creo que la entendemos todos. Y yo, según vas respondiendo, me iba poniendo en la cabeza de los diferentes actores y creo que los explico muy bien. Me gusta mucho que has empezado hablando, y yo diría, de un diseño pragmático. O sea, has empezado hablando de un diseño con objetivo. Es decir, si un hotel tiene 150 habitaciones y el promotor quiere 160, el diseño ayuda. O sea, no es diseño porque sí, porque parece que tenemos el diseño en la mente como el acabado final, el toque final, el brilli que le ponen. Sí, no, tú estás diciendo que el diseño empieza por qué objetivo tengo y cómo utilizo el diseño para conseguir ese objetivo. Exacto. Y luego has hablado de muchas cosas. Yo creo que nos la vamos a guardar esta respuesta porque es una de las... Es que el diseño es pragmático, en verdad. No lo entendemos así muchas veces. Sí, pero tú sal ahora a la calle y di que eres arquitecto. No, que me queman en la hoguera, pelirroja y arquitecto. Y parece que somos una cosa que por ley tenemos que estar y hay que firmar, pero no quieren diseño. O sea, ellos quieren construcción, o gran parte de los clientes. Pero estamos empezando a ver cómo eso también está evolucionando. Sí. Cosas que están evolucionando. Ahí tengo.
Cuando yo estudiaba, yo empecé la carrera en el 93, porque centremos. Cuando yo estudiaba, yo era de los pocos que le gustaba el interiorismo, porque en la escuela de arquitectura, igual sin meterme con nadie, hay muchos egos y el arquitecto es mucho más que el decorador, por favor. El arquitecto hace el edificio y luego ya viene alguien y pone los muebles. Entonces, yo sí me he comprado de toda la vida revistas de interiorismo o de decoración, como quieras, pero eso no se podía decir a la escuela. Tú que eres más joven que yo, que has estudiado en otro país, que das clases en escuelas de negocios, ¿ha cambiado esa percepción del interiorista o sigue un poco así? A ver, por partes. Lo de las revistas de interiorismo era la pera marinera para hacer collages, porque es que no había Pinterest, perdonadme, no había lo que hay hoy en día online, no había internet, o sea, es que las revistas nos las comprábamos para hacer collages. Es que yo esto se lo explicaba a unas alumnas el otro día, que cuando busquen imágenes de referencia tienen que ser la más bonita del mundo, porque hay una librería infinita en el internet, no vale cualquier imagen, ¿no? Y nosotros nos costaba pues ahorrarnos el dinero para comprar las revistas, para recortar las cosas. Entonces, bueno, dicho eso, a ver, no me gusta hacer generalizaciones, pero digamos que creo que en los países más anglosajones ya está muy o más interiorizado. Se trabaja cada vez más en equipos multidisciplinares y es maravilloso. Y cada uno es bueno en lo que es bueno y eso hace que el proyecto tenga un mejor resultado. El arquitecto, el ingeniero, el paisajista, el interiorista, etcétera, ¿no? Entonces, se trabaja cada vez más en equipos multidisciplinares. Además de tener un equipo multidisciplinar de diseño, suele haber otros dos equipos. Uno de Project Management. Las empresas pagan Project Management para asegurarse que el proyecto esté en tiempo y plazo. Y precio. Y un cost consultant, que son los que velan por todo el bote de dinero del proyecto. Entonces, claro, cuando tú de repente entras a trabajar en un equipo donde estás trabajando con toda esta gente, aparte de que aprendes muchísimo y es muy enriquecedor, cada uno se dedica a lo que se suyo. tiene. Y entonces no tiene que estar pendiente de todo lo demás tanto, quizá por una parte, y por otra, pues yo creo que funciona muy bien. Es mi opinión, funciona muy bien. Aquí se está empezando a dar también, la verdad es esa. Nosotros, de hecho, cada vez más trabajamos de forma colaborativa. Ayer estaba en una mesa redonda en Venecia y justamente cuando me pidieron cómo crees que es el futuro de la profesión, bueno, en ese caso era el mundo hotelero, pero la profesión también, yo he dicho colaborativo. Nosotros cada vez más, sobre todo en proyectos de un determinado tamaño, trabajamos en equipo. Hace poco hemos hecho un concurso y un equipo maravilloso de arquitectura e ingeniería de Venecia con el que estamos trabajando nos llamó para hacer equipo para presentarnos a ese concurso. Prefiero quedarme con menos dinero para mí y darte a ti lo que corresponda en base a los servicios y lo que sea, pero porque creo que juntos sumamos. Cada uno está más especializado en su parcela que contribuye al proyecto, ¿no? Sí, y creo que es la suma, y creo que también entre los arquitectos ese cambio generacional se está viendo, es decir, lo digo, este es un ejemplo, la generación de mi madre, pues todos sus despachos llevan sus nombres. Mi generación ya empieza a desaparecer el estudio con tu nombre. Es un nombre más etéreo, más suelto, no tan asociado a una persona, ¿no? Entonces, disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa. En menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Que a veces pues sientes, yo me lo tomo a la risa porque además cuando yo urbanista y luego pones a explicar urbanista estratégico, ya les descoloco un poco con el recorrido que yo que no es típico, ¿no? Entonces ya con eso ya dejo a la gente un poco, pero entonces eres urbanista o arquitecto y yo en verdad soy urbanista. Pero aquí es lo mismo, digo, no es exactamente lo mismo en Londres. Y además yo me especialicé en él, es un poco diferente. Pero luego porque has hecho cultura y crítica y pues no lo sé, pero me fascinó. Entonces ya se quedan un poco locos. Pero es verdad que alguna vez pues sí que oyes comentarios de el interiorista, el decorador, y yo creo que hay que romper ese estigma, o sea, un poco,
y creo que la colaboración entre los dos sectores, bueno, en nuestro caso, en nuestro estudio, Teresa es arquitecto, hay arquitectos e interioristas, pero creo que la unión, o sea, si queremos ir al arquitecto puro y el interiorista puro en equipo, es brutal, es brutal y es muy bonito. Con respecto a cosas que has dicho. Sí. Siempre me pillas por ahí. No, porque yo tengo muchas preguntas, entonces, y como nos conocemos ya hay cosas que mencionas la generación de tu madre y mencionas, por ejemplo, que lleva su nombre, que el estudio lleva su nombre y que... Vale. Ahora yo te digo una pregunta que te hago yo a ti, pero que yo hablo con mucha gente, tanto del sector inmobiliario como de los arquitectos, que somos muy autocríticos, o yo soy muy autocrítico y otros menos. Vosotras sois un estudio mediático, lo hablábamos antes de empezar la grabación. Salís en prensa, salís en revistas especializadas, sois portadas de periódicos, o sea, sois un estudio mediático. Ahora, mi pregunta es, y desde hace muchos años, ¿crees que los arquitectos deberíamos estar más expuestos mediáticamente? Y pongo una profesión que creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido, que son los cocineros o los chefs con estrella Michelin. ¿Deberíamos ser los arquitectos, los nuevos arquitectos Michelin? Pues no sé responderte a esa pregunta. A ver, creo que la cocina es algo más inmediato. Sí, hay preparaciones que pueden durar semanas y fermentaciones y muchas cosas, pero lo que es hacer un plato a mediodía o para cenar tiene muchísimo mérito hacerlo bien, pero es rápido. Te lo tienes que comer ese día. O sea, tú cocinas para comer generalmente. Luego puedes cocinar mejor, peor, con más elaboraciones o menos. Pero es una acción cotidiana. La edificación tiene unos plazos que son larguísimos. O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos un concurso hace 2 años y ahora empieza la obra. Que a veces por razones se dilata o por lo que sea. Entonces, la cercanía que tiene la cocina con el día a día y el poder comunicarlo y el poder contarlo a través de los medios, por una parte es más tangible porque tú puedes asimilar muy rápidamente toda esa información e intentarla tú también en casa. Y la cocina todos comemos. Yo siempre digo que todo se va a digitalizar menos la comida, porque todos nos tenemos que nutrir, ¿no? Entonces sí, por una parte creo que es muy interesante, creo que la arquitectura debería tener menos miedo de compartir. Creo que los arquitectos deberían ser menos, a veces, no sé si no celosos, pero como protectores de su conocimiento. Ahí estoy de acuerdo, protectores, sí. Creo que hay que comunicar las cosas y al final es una profesión, pues ya se ha resuelto de 80.000 maneras cómo ocultar un sistema de clima. Escogerlo, adaptarlo, mejorarlo y implementarlo, ¿no? A cada proyecto, ¿no? Entonces creo que si compartiéramos más conocimiento, tanto con todo el mundo como entre nosotros, podría ser muy, muy enriquecedor. Pero creo que contar un proyecto, o sea, como puede ser contar una receta o un menú, dale. Es muy complejo. Sería muy bonito, pero no sé si habría que hacer una parte, bueno, supongo que eso le tocará a los productores, de producción y de postproducción y para mantener la atención. No sé si tiene sentido lo que digo. Sí, tiene mucho sentido. Yo creo en eso. O sea, yo si me preguntas, si me autopregunto esta pregunta, porque ahora te lo estoy preguntando a ti y estamos grabando, pero la pregunto a muchos compañeros. Mi respuesta es sí. O sea, mi respuesta es que lo que han hecho los cocineros en este país en los últimos 30 años lo deberíamos copiar los arquitectos. Porque el acercamiento y la intelectualización de los proyectos. Es decir, la parte intelectual y cultural que los cocineros han metido en sus recetas y tal y como las cuentan, ha elevado la cocina a gastronomía. Mientras que los arquitectos ya hemos elevado la construcción a arquitectura. Solo que, como tú has dicho, somos protectores de nuestros conocimientos. Entonces, yo creo que copiando toda la comunicación de los chefs, deberíamos comunicar y acercar esa parte intelectual que sí tienen los proyectos, pero que muchas veces nos contamos entre nosotros y somos incapaces de transmitirlo al público y al cliente, porque incluso al que te paga. Tú has hablado al principio de diseño
he dicho yo, pragmático, me ha gustado. ¿vale? Entonces, si hay un diseño pragmático y hay una intelectualización de los proyectos, ¿por qué no lo contamos? ¿Por qué no hay esa parte mediática de los arquitectos? Hay que contarlo Entonces, más. vuestro estudio, que sí lo es, porque, vamos... No, y compartimos mucho. O sea, yo en clase hasta comparto pues lo que cuesta la seguridad social. Siempre pregunto, cuando doy clase en la Politécnica en Interiores, siempre les pregunto ¿cuántos queréis tener estudio propio y cuánto queréis cobrar? Y les pregunto, ¿y entonces cuánto cuesta la seguridad social? Pero simplemente porque no es mi asignatura. Yo les hablo de objetos decorativos, de otro tipo de forma de proyectar y demás, pero les hago esta pregunta para que reflexionen porque hay una parte empresarial de la que hay que ser. Deberíamos saber. Yo soy muy muy transparente y les cuento incluso problemas que hemos tenido en proyectos, pues una tarima, pues la tarima natural cambia de color, pues sí, cambia de color con el tiempo. Y cambia de color de manera diferencial. Sí. No es todo uniforme. Entonces, pues cosas que surgen, ¿no? Bueno, pues anécdotas. Entonces, yo creo que hay que ser más transparentes a la hora de comunicar. Vale, yo me lo anoto y buscaremos un productor. Vamos a darle una vuelta. No, en serio. No, y lo que es contar una obra, o sea, es que desde el momento en el que tú haces un concepto a cuando de repente está terminado... Pasan muchas cosas y interviene mucha gente entre medias que influye en eso. No, tú has apuntado con lo de los platos a un tema que era el plazo, el tiempo, con el cual no estoy del todo de acuerdo, porque el cocinero receta en el momento y la experiencia del comensal es inmediata, pero sin embargo ellos sí que sacan menús por temporadas. Luego, en realidad los tiempos también son válidos. Y luego tú hablabas de la experiencia, es decir, tú puedes replicar la receta en tu casa o incluso puedes ir a comer al restaurante, y decías, todos necesitamos comer, pero yo también te diría, todos necesitamos un espacio. Hay un profesor nuestro de otra escuela de negocios, José Antonio, que también ha estado aquí, aunque no está emitida, y él siempre decía, dime una actividad humana que no requiera de un espacio. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo. Y de hecho yo siempre, esta frase famosa que dijo Winston Churchill de nosotros edificamos nuestro entorno, pero luego nuestro entorno nos edifica a nosotros, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos contenedores espaciales y nosotros hemos escogido vivir en espacios. Y necesitamos que esos contenedores nos provean de un confort. Pero yo pensaba más en, la cocina, aunque pueda durar más, es más dinámico. La obra también, pero cuando tú vas a una obra grande que vas durante 2 años, todas las semanas, contarle todo eso a alguien hay que contárselo bien, ¿no? De forma estimulante, porque es que pero a mí me encanta la obra. Pero ese es el ejercicio que tenemos que hacer los arquitectos. O sea, creo que efectivamente el ejercicio es saber contarlo bien y contarlo a los no arquitectos. Y de forma estimulante. Porque las revistas de arquitectura, los consumidores de revistas de arquitectura somos los mismos arquitectos. Luego alimentamos egos más que buscamos clientes. Y no me meto en más polémica. A ver, vuelvo, hemos hablado de mediático. Yo creo que la gente que sí que le suene Teresa Sapey o que nos escuche y diga, ay, yo creo que este nombre sí que lo escuchaba antes, me suena, les voy a intentar poner en contexto el porqué. Y yo creo que el impacto más mediático de Teresa Sapey fue cuando en el Hotel Puerta de América en Madrid, que es un hotel que está hecho por arquitectos estrella y cada planta está diseñado por un arquitecto estrella, hablamos de arquitectos internacionales, resulta que a Teresa no le habían encargado nada, ¿no? Y entonces tu madre, que por lo que yo veo, que no la conozco personalmente, es como muy lanzada y muy atrevida y puede con todo, decidió que ella quería tener un espacio diseñado por ella en ese edificio, pero ya estaban todas las plantas cogidas. Y entonces el espacio no espacio, que yo creo que ningún arquitecto o interiorista hubiésemos optado por él, fue el parking. Sí, pero fue, no sé cuánto de esto se puede contar, pero ya lo vamos a contar. Bueno, ya hace mucho tiempo, habrá prescrito todo, puedes contarlo todo. Ella quería ser parte de este proyecto internacional para la capital y bueno, pues hablando con el promotor o los propietarios, o no sé con quién fue, pues le dijeron, no, ya están todas las plantas cogidas y Teresa. Y ella, que es muy rápida, les dijo, bueno, pero si encuentro un espacio. Dijeron, sí, pero si ya los hemos dado todos. Y ella dijo, ¿y el parking a quién se lo habéis dado? Y así fue como hizo el parking del Hotel Puerta de América. Y fue un proyecto pues innovador. Además, nosotras, hay un libro no nuestro, de Marc Auger,
al que hacemos mucha referencia, que no sé cómo se llama en español, Antropología de la Supermodernidad, ¿puede ser? Bueno, es un libro más de filosofía y Lo crítica. buscamos y lo ponemos luego sobre impreso en el Y es un libro más de crítica filosófica, pero lo que dice es que hay unos no lugares, ¿vale? Que pues, en los 70, 80, 90 se generan en las ciudades los no lugares, que son pues, los aparcamientos, túneles, sitios oscuros que no mimamos, que se quedan un poco obsoletos, tristes, incluso a veces peligrosos, ¿no? Y de hecho, cuando yo hice el máster de Cultura y Crítica, hice toda mi tesis sobre la transformación de, bueno, ellos dicen spaces, non-places, places, bueno, no os voy a liar con esto, pero bueno, la transformación en espacios urbanos a lugares. Entonces, Teresa eso es lo que hizo, en verdad, cogió un espacio que no tratamos bien y lo trató, yo creo que muy bien, y eso permite además, ha permitido que el hotel utilice ese espacio de otra forma, porque es parking, pero también se ha alquilado para eventos, que también tiene una parte valor adjunto. Creo que Madonna lo alquiló, se rumorea que Madonna lo alquiló para un cumpleaños, creo que BMW lanzó Mini Cooper, entonces también pensar en estos espacios que con un gesto se pueden convertir en algo más interesante. Luego lo típico, yo de pequeña me acuerdo de los parkings de mi abuela, Francesca, rápido, hay que salir de aquí, pues porque dan miedo, son más oscuros, no sabes qué te vas a encontrar en las escaleras, entonces también pues a través del diseño pues transformar un espacio en que sea algo más agradable. Y luego justo en el Puerto de América, además, el degradado de color es un parking que es amarillo en el centro y va hacia los rojos, también para homenajear la fachada, ¿no? O parte de la fachada. Y entonces la idea era que los rojos fueran la salida. Entonces hay una parte también de señalética de uno, identificar inmediatamente dónde están las salidas, tanto porque es útil en un parque encontrar la salida rápido y por si hubiera una emergencia que inmediatamente vayas hacia esas esquinas rojas. Entonces tiene también todas las diferencias. Y luego ocurre eso por la rapidez de tu madre y por tal, pero luego hacéis el parking de la Plaza Vázquez de Mella, que ahora es Pedro Cerolo, con lo cual sacáis otro no lugar que convertís en lugar. Habéis hecho el parking Cánovas en Valencia también, y en Madrid tenéis el que es homenaje a Gio Ponti, también con mucho color. Tú lo has mencionado antes, pero te vuelvo a sacar la pregunta ahora. ¿El color qué supone para vosotras después de tantos años, que realmente yo creo que sería una de las palabras que utilizaría todo el mundo si tuviera que describir el trabajo de Teresa Sarpey? A ver, para nosotros el color es parte del ADN, ¿vale? Pero siempre digo que para nosotros el blanco no es falta de color. Siempre nos preguntan, ¿y el blanco es un color para vosotras o falta de? Y yo, no, es un color también. Hemos hecho una casa en Londres, un palacio en Londres maravilloso en el que hemos podido trabajar y hemos usado creo que, no sé si 15 tonos de blanco diferentes. Entonces, el blanco también es un color con protagonismo y con importancia. Pero efectivamente nosotros desde el estudio investigamos muchísimo el color y digamos que, pues por ejemplo, tenemos varias ramas de investigación. Una es el color como materia. Perdóname, sigue con la pregunta. ¿Sí? Voy a poner un poco de agua. Vale, ¿sigo hablando? Sí, por favor. Sí, con total... Entonces, el color como materia es, si diseñáramos pues este sofá, desde el momento en el que ya lo diseñamos con un color en mente, ¿vale? Entonces, la forma y el color van de la mano. Si el cliente me pide cambiar un poco la forma del sofá, pues redondeame la esquina, pues entonces cambia el color también, porque el color en el que se había pensado era original de esa forma. Entonces, eso para nosotros es el color como materia. Entonces, si me cambias la forma, cambia el color también, porque esa forma está pensada para ser de ese color y no de otro. ¿Qué tal? Me tengo una pregunta. ¿Qué tal la sinestesia? ¿Tú eres de esas personas que escucha colores y oye música y ve...? Siento sensaciones, pero creo que las sentimos todos. También como soy melliza me piden si siento lo que siente mi hermano y afortunadamente no. Además somos mellizos, no gemelos, pero bueno, nos queremos mucho y obviamente somos hermano y hermana y nos entendemos y como conectamos, como espero, todos los hermanos del mundo. Te preguntaba porque como decías que asociabas la forma al color, en la Bauhaus también, o sea, forma siempre una forma un color. No, y la sinestesia también, hay gente que dice, no, es que el 3 es marrón. Claro. O sea, ve los números de colores. No, nosotros eso no tanto. Hacemos algo más que encaje para todos, en el sentido de que al final
La sinestesia es como algo muy excepcional, ¿no? Pero intentamos entender el color de forma también inclusiva, en cierto modo, ¿no? Entonces, si tenemos que diseñar un espacio, pues el ejemplo que ponía antes de la oficina, pues pensamos en esos azules porque dan tranquilidad, ¿no? Y eso es el color como materia, pero luego está, por ejemplo, el color como señalética, que es lo que hemos explicado antes, pues también en un proyecto que hicimos en Rotterdam, los pasillos eran larguísimos en el hotel y entonces decidimos hacer unos cortes de color y la gente también se acordaba mejor pues dónde estaba su habitación. Y ese color como señalética. Luego, por ejemplo, el color como maquillaje, pues un gesto tan sencillo como yo me encanta pintarme los labios. Pues lo mismo, pero con el espacio. Pues cambiándole el color a una pared cambia completamente la sensación de ese espacio. O usando un color brillo o mate o satinado también cambia las sensaciones, las percepciones. Entonces, son diferentes ramas de la investigación que llevamos a cabo sobre el color. Y obviamente, como diferentes colores, pues te hacen sentir. Eso para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, sí, el color es parte del ADN. Con el color, tenía otra pregunta que era ¿qué tipo de clientes tenéis? Pero según has ido hablando de todo un poco, nos has ido nombrando diferentes encargos, diferentes tipos de clientes. Y ahora, hilado con el color, yo quería preguntarte por los hoteles Roommate, la cadena de Quique Sarasola, que habéis hecho 4, los que habéis hecho para él, 3 o 4, 3. ¿vale? Sí, creo que son 3. Bueno, no sé. No, he hecho investigación, pero no llevo la cuenta. Cuéntanos un poco, porque también en esos... Bueno, es verdad, hemos hecho 4. Pero uno era un contenedor. Ahora me lo cuentas. Pero no, pero también son unos hoteles donde el color se ve perfectamente que tiene presencia. Entonces, hílame la respuesta anterior del color con la cadena de hoteles. Esta, porque habéis hecho varios, pero habéis hecho más hoteles. Entonces, ¿cómo es el diseño de un hotel? A ver, es que un Roommate no es un hotel cualquiera. Vale, venga, pues empieza tú por ahí. Bueno, tenemos la enorme suerte de trabajar con Quique Sarasola y con el grupo Roommate y la verdad es que desde los albores de ese proyecto hotelero se apuesta por el diseño. Entonces ya era innovador a priori. Y además no solo por diseño, pero por romper con los esquemas hoteleros de homogeneizar la marca, ¿no? De una marca que tú la reconoces en todos los sitios, ¿no? Que era más de los 90, todo eso, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Y ahora incluso las grandes cadenas están intentando diferenciarse dentro de su propia marca más corporativa, por así decirlo. Entonces tuvimos la suerte, pues, bueno, Teresa, porque la verdad es que esto es antes de que llegara yo, por supuesto, de, bueno, conocer a Quique y empezar a trabajar con el grupo. Además de que cada uno de los hoteles tenga un diseño diferente, de apostar por el diseño, luego además nos vamos más allá todavía y cada hotel es un personaje. Entonces, pues eso da mucho juego, libera la creatividad, te permite hacer pues cosas diferentes. Y bueno, y Teresa siempre lo ha defendido mucho, o sea, un hotel no es donde vives generalmente, entonces que divertido, puede ser más atrevido, ¿no? Puede ser más experiencial todavía. Yo siempre digo que además ahora estamos yendo cada vez más a lo experiencial porque yo creo que es un poco una respuesta también a lo digital. O sea, los restaurantes ya se han vuelto también muy tematizados. Todo tiene que como emocionarte, ¿no? Entonces, bueno, el primero que hicimos, si no me equivoco, fue el Pau de Barcelona. El Hotel Pau. Pau es un chef. De hecho, el personaje. Todos los hoteles, para que no notar, todos los hoteles, tú dices, están en un personaje, pero además es el nombre del hotel. Sí. Entonces, pues nosotros hemos hecho Pau en Barcelona, Pau es un chef, entonces cuando entras ves un hombre de espaldas impreso en vinilo enorme, que es Pau de espaldas, porque nunca sabemos la cara que tiene Pau, lleva una chaqueta de pied pull blanca y negra y ahí están encajonados también los ascensores, es enorme esta imagen, ¿no? Y todo va haciendo referencia pues a eso, ¿no? Entonces, esto es fundamental yo creo en el sector hotelero, bueno, y no solo en todos, el residencial, todos, hilar un concepto. O sea, nosotros esto lo hacemos también en vivienda privada y nos permite luego que todas las tomas de decisiones estén muy bien justificadas, porque tienen que responder a ese... Sí, que cuando surge un problema puedas anclarte a algo que tienes intelectualmente definido y responda, como cuando estamos más habituados a ver entrevistas de actores, ¿no? Cuando dicen, estoy construyendo el personaje, entonces luego según las escenas vuelven a su personaje para ver cómo reaccionaría, ¿no? Pues vosotros pues justificáis... Exacto. Y entonces en Roommate eso sale muy bien. Y luego la libertad, yo creo que
si Quique no fuera el empresario que es, sería competencia directa. Y es maravilloso porque se involucra muchísimo en los proyectos y bueno, en el último que hemos hecho, que es el de Venecia, que es un concepto un poco diferente porque no es un personaje, es un Palazzo dei Fiori. Se fueron Teresa y él a buscar los objetos decorativos juntos, o sea, es muy bonito poder hacer eso con tu cliente, ¿no? Cuéntanos, porque yo te quería preguntar sobre ese proyecto. Es un proyecto, meteremos fotos en el vídeo, porque ha salido publicado en todos sitios, en prensa especializada, en prensa económica y en prensa hotelera y en prensa de todo. Cuéntanos un poco cómo, aprovechando ese proyecto que es el último y quizá el más mediático y un poquito más especial, ¿cómo es vuestro trabajo? O sea, ¿qué hace una oficina de arquitectura, un estudio de arquitectura? Desde que el cliente le encarga el trabajo, oye, en este caso, quiero hacer un hotel en Venecia, hasta que entra el primer huésped. ¿Cuáles son? A ver. Es maravilloso. ¿Cuáles son vuestras tareas? ¿Qué hace un arquitecto ahí? Tú acabas de decir, te lo digo porque acabas de mencionar, Teresa se fue con Quique a buscar los objetos de antigüedades para incluir ahí. Yo recuerdo, yo empecé a trabajar en interiorismo de las revistas, igual no existía internet, recuerdo buscar trabajo a través de las revistas de interiorismo con García de Vinuesa, fue donde yo empecé. Y efectivamente, o sea, recuerdo en los hoteles meter todo el mobiliario y hasta los objetos pequeños. Yo estaba montando las camas. Pero eso normalmente no se haya roto ninguna porque... Bueno, o sí, yo qué sé, oye, que sea por un buen motivo. Pero que la gente no piensa muchas veces que el arquitecto llega hasta ahí. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cuál es el proceso. A ver, depende de los proyectos, pero si hablamos de los hoteleros, ¿sí? Digamos que arrancamos desde la fase muy inicial, pues, por ejemplo, incluso antes de tener el encargo, la negociación, el encargo propio de ese hotel, incluso en un momento de negociación entre la propiedad y el operador. No fue el caso de este, pero ha sido el caso de otros, porque querían revalorizar la distribución para llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, desde allí a luego, cuando ya arranca el proyecto en sí, tenemos una fase más de concepto. Justo vengo de organizar las fases de nuestros proyectos y renombrarlas, y digamos que tenemos la fase de concepto, que es el momento en el que hilamos la historia. O sea, no estamos mirando el tamaño del baño ni el acabado, estamos de verdad intentando entender cuál va a ser la historia que va a contar ese proyecto. Y allí pues es más investigar la historia del edificio, investigar el entorno en el que se encuentra, investigar muy bien la marca que lo va a operar y qué objetivos tiene, qué tipo de target quiere atraer, buscar muchas imágenes de referencia, y montar pues un storytelling, una narrativa para ese proyecto, ¿no? Esas, digamos, bueno, yo tengo fase 1 es kick-off, en verdad, que es cuando arrancamos, que es antes del concepto, pues firmar el contrato, acuerdo de honorarios, esta parte un poco más administrativa, acordar con el team un poco quién va a liderar el proyecto, etc. Luego tenemos la fase de concepto, luego tenemos lo que aquí llamaríamos, yo creo que es un básico avanzado. Nosotros ya cada vez más hemos visto cómo va desapareciendo la fase entre básico y proyecto de ejecución. O sea, la fase de proyecto definitivo. Bien por vosotras, porque yo creo que para todos es un infierno el de ejecución, cumplimiento normativa. No, llegamos al de ejecución. Sí, entiendo que llegáis. O sea, digamos que si habitualmente tienes un básico, un definitivo y un ejecutivo, ¿sí? El definitivo cada vez más se queda englobado en el básico. Entonces ya hacemos un básico, yo lo llamo básico avanzado. Vale. Entonces ya donde adelantáis muchas de las decisiones que luego vais a tener que hacer en el de ejecución, pero como ya tenéis en mente que luego va a venir eso, hay parte ganada ahí, ¿no? Exacto. Entonces lo llamamos básico avanzado y ya allí pues empezamos con pues ya distribuciones, ya a seleccionar esos materiales, obviamente todo esto, reuniones con clientes, reuniones con parte del equipo multidisciplinar, los arquitectos locales, pues un poco con todos. Y en esta fase sí que ya empezamos a trabajar los acabados, pero todavía no entramos en el detalle quizá de un plano eléctrico, ¿vale? Luego tenemos la fase de proyecto de ejecución y allí lo dividimos, digamos, en dos bloques. Uno es arquitectura o interior o arquitectura de interiores, pero son todos los planos más técnicos de revestimientos, despieces, falsos techos, instalaciones, etcétera. Y luego hay otro bloque que es el que llamamos de FF&E, que es el de amueblamiento. FF&E. Finishes, Fixtures and Equipment. Es todo lo que si le das la vuelta al hotel se cae.
Lo explica Vale. todo el mundo así. Vale. No, yo es la primera vez que lo La oigo, cama, el sinceramente. armario, O sea, lo que la sería silla, el mobiliario. decoración. Sí. ¿Vas a utilizar esa palabra aunque...? Sí. Vale. Y entonces allí lo que hacemos es generar un Excel con todo lo que hay que comprar, o lo que no se compra de una marca será diseño a medida, y en el Excel pondrá ver diseño de SAP y tal, con todo ya un estudio inicial de costes también. Entonces hay una parte más de arquitectura, una más de amodelamiento. Se suele hacer licitación tanto de obra como de amodelamiento. A veces el amodelamiento se hace después de la de obra porque hay un poco más de margen de tiempo. Y luego está toda la parte de, llamémosla, la implementación de la obra, donde hacemos un seguimiento bastante presencial de apoyo a la obra, de dirección creativa. A veces hacemos la dirección facultativa también, a veces no. Y luego está el montaje. Luego hay que recepcionar, toda la licitación de mobiliario, alfombras, es que es muchísimas cosas. Cortinas. Ahí hablamos de gestión, ya. Sí. Hemos dejado el diseño, aunque sea pragmático o no, sí. Y ahora es gestión pura y dura. Es decir, todo eso que se ha elegido, por ejemplo, mobiliario, acabado, no sé qué, tiene un precio, sí. Y hay que comprarlo. Sí. Puedes comprarlo en diferentes sitios, tendrás diferentes proveedores, y todo eso lleva una tramitación, una gestión, que eso se sigue encargando la oficina de arquitectura. Sí, nos podemos encargar nosotros, o a veces lo que hacen es se licita y se adjudica un llave en manos. Vale. Y ellos ya se encargan. Pero nosotros ya hemos hecho un análisis previo y luego con esa empresa, pues estamos ahí montando. Entonces estamos ahí con ellos hasta el último día, pues ayudando con... Porque vosotros entregáis el hotel cuando se entrega al cliente... directamente para que entre el primer huésped. O sea, sí. Tiene que estar... Sí. Voy a ir hasta el extremo. Hasta el papel higiénico colocado. Sí, que eso no lo colocamos nosotros. Generalmente lo coloca digamos que todo lo que es las sábanas y todo esto, pues lo hacen ya directamente desde el equipo de operaciones del hotel. Pero estamos ahí, o sea, yo me acuerdo el día antes de que abriera el hotel, yo estaba tumbada con los montadores ayudando como debajo de la cama. Sí. Bueno, he de decirte como anécdota, y meto el paréntesis, yo en una época de mi vida trabajé en una empresa de servicios integrales, y hacíamos lo mismo que estás contando tú, pero en nuestro caso eran oficinas headquarters, oficinas principales de grandes empresas en Madrid. Y recuerdo, por ejemplo, que la mayoría de compañeras que yo tenía en ese momento eran chicas, y el momento de los muebles, del montaje de los muebles, era un momento celebrado, porque normalmente los señores que vienen a montar los muebles eran chicos jóvenes y guapetes. Entonces los días de montaje de muebles para mis compañeras era un día que estaba bien. O sea, que mira, yo no sé, yo estaba tan cansada. Ese día yo me acuerdo mirar cuántos pasos hice, y creo que hice 18.000 pasos en un edificio. O sea, en un palacio en Venecia. Sí, sin salir a la calle. Sin salir a la calle. Y me sorprendí a mí misma. Y bueno, ayer había, sí, sobre todo chicos, alguna mujer también. Pero pocas, y nada, hicimos muy buen equipo. Creo que hay que tener esa energía de no... Oye, que a mí no me corresponde poner una bombilla, sí que me corresponde, porque yo soy la primera interesada en que esa lámpara se encienda y que sea luz cálida y que etcétera. Entonces, creo que hay que ser un poco todoterreno en esta profesión, y la verdad que luego llega el huracán de Teresa y empieza a mover todos los objetos decorativos. No, estos los pensaba para aquí o para allí, y queda todavía más bonito. Y ella también es muy todoterreno. Entonces hay que estar allí también en el momento de montar. Absolutamente. Con lo que me estabas contando, cuéntame, porque eso me lo has contado por WhatsApp, pero no hemos hablado luego después de eso, y entra dentro de lo que estamos diciendo. Cuéntame rápido, porque yo creo que nos estamos pasando de tiempo ya, pero ¿cómo fue tu viaje a China para ver muebles para un operador que estaba pensando comprar directamente en China o algo así? ¿Se puede contar algo de eso? Se puede contar... No, vale, ya está, no he dicho nada. Salto. Quiero mencionar parecido de Fiori. No, se puede contar, tampoco. A ver, se puede contar que hicimos un viaje muy interesante a China, a ver que yo no conocía China. Bueno, estaba en Hong Kong, pero no conocía a China Mainland, y fue muy interesante porque en China las ciudades están organizadas por economías, y entonces hay una ciudad que es la Ciudad de las Luces, y en la Ciudad de las Luces tú tienes todo un distrito dedicado a iluminación. Y entonces tú puedes ir a ver, pues desde tiras LED a focos técnicos a iluminares decorativos. O sea, son como los pasillos del Leroy Merlin, pero en ciudades completas, ¿no? Y es fascinante. Y es un mercado muy competitivo.
la verdad que me sorprendí porque hay productos muy buena calidad, la verdad es así. Y también hay copias, pues yo creo que hay que salirse o sea, hay que no ir a eso, porque creo que no nos favorece a nadie, pero creo que es más interesante. Yo iba un poco precavida, lo típico que dices, Made in China, pero en verdad todo está Made in China, casi todo. Entonces, bueno, fuimos a explorar un poco el panorama allí y entender cómo funcionan allí, y fue muy enriquecedor y muy estimulante. Ahora bien, creo que hay que ser muy... a ver, es complicado también porque hay que importar, es difícil, también tú no estás allí para ver lo que meten en el contenedor, no puedes ver los detalles, entonces creo que como siempre en la vida es un poco un equilibrio. Y lo dicho, creo que todo lo que es copias hay que... porque entonces no es diseño. Yeah. Entonces hay que velar por el diseño, hay que velar por la industria nacional. España creo que ha pegado un salto brutal. Bueno, siempre ha tenido gran diseño, pero ahora todavía más. Tiene unas fábricas y unas marcas maravillosas. Italia también, Francia también. Nosotros tratamos de trabajar con una variedad de proveedores nacionales e internacionales. Y creo que todo es encontrar equilibrios y complementar entre diferentes marcas. O sea, creo que es un poco eso. Pero vamos. Te repregunto sobre eso. Te agradezco la explicación de lo No sé si tiene sentido. Sí, tiene sentido. Lo que pasa es que a mí todas esas aventuras... Teníamos que ir a entender qué pasaba allí. Sí. Es un poco analizar un poco qué pasaba allí, si la calidad es buena o mala, si hay mucha copia o no. Era un viaje de exploración. Yo creo que efectivamente está habiendo una evolución en China. Yo no he ido, no conozco China, lo conozco de oídas y de compañeros. Pero, por ejemplo, a nivel de universidad, que tu perfil y el mío toca, aparte del real estate y de la arquitectura, toca la docencia. Yo tengo muy buenos amigos trabajando ahora en China y están montando grados y posgrados en diseño y en futuro del hábitat. O sea, directamente ya van muy potentes, y lo que tú dices, y pagando y trayéndose a los mejores del mundo para allí. O sea, entonces creo que no hay que asustarse cuando... No, cuando hablamos hay que buscar la sinergia. Sí, yo creo que es el presente. China es el presente. Te menciono, por mencionar marcas y proyectos, para que, aunque hemos hablado de muchas cosas, pero tengo aquí anotados proyectos de comercio, de retail, showrooms, para marcas como Bondom, Reebok, Estrella Damm, el Club Ayar, Gancedo, Habanos. ¿Diferencias entre un proyecto de retail y un proyecto de hotel? Uy, a ver, digamos que al final el objetivo siempre es crear un espacio experiencial y que transmita la marca. Entonces eso es muy similar. Cada vez más se están contaminando. Ya no hay proyectos residenciales, proyectos hoteleros, proyectos comerciales, ya hay como una cross-pollination. Se va mezclando todo, se van difuminando esas barreras y vemos cómo se van mezclando los usos dentro de los espacios, ¿no? Ya una oficina no es una oficina, sino que también es un salón, también es un comedor, un showroom. Obviamente el objetivo es que las telas luzcan, en el caso de Gancedo ese fue el objetivo, pero que también no está pensado solo para el comprador, que por supuesto, pero también para el trabajador que va a trabajar allí, que tenga la luz buena con la que puede atender bien al cliente, que las oficinas que están arriba estén diseñadas en un entorno pues natural, acogedor, que tengan unas zonas de show cooking para hacer eventos más privados. Entonces ya se van mezclando muchísimo los usos y las funciones. En residencial ya ni os cuento, o sea, ya estamos entre branded residence, co-living, senior living, flex living, glamping, camping, o sea, ya. Entonces ya no hay, eso es la fluidificación, ¿no? Entonces creo que es muy interesante eso, y creo que lo vemos cómo se está pues trasladando a todos los espacios cotidianos, ¿no? Entonces, bueno, sí, hacemos retail, hacemos oficinas, pero digamos, si tuviéramos que categorizar, lo gordo que hacemos es residencial y hotelero y lo que hay entre esos dos. Entonces, co-living, me encantaría meter la patita en senior living. Espero poder meterla en algún momento. Eso, aquí unimos los puntos, ya sabes que nosotros unimos los puntos. Aquí uno de los primeros que vino, que esa sí está publicada, es Javier del Monte, que fue compañero mío de colegio, que es uno de los fundadores de la Asociación Jubilares, y ellos hacen
Senior Cohousing. Ay, pues. O sea que me yo pongo en contacto. Y si me escuchará él a mí. Es muy buen amigo Javier, o sea que yo os pongo en contacto de verdad rápido. O sea, soy una gran defensora de que nos vamos a hacer mayores, si tenemos suerte. Sí, espero. Y nos vamos a hacer mayores y vamos a seguir sanos, espero. Y somos nosotros que hemos conseguido extender nuestra, digamos, duración de vida de esta manera. Y creo que tenemos que vivir bien también a esa edad. Y vivir en comunidades y acompañados y felices y pudiendo hacer actividades. Perfectamente. Entonces, creo que son espacios que además hay que darle más cariño y pensar en la gente. Sí. Terminamos. Sí. Déjame que termine con un poquito de polémica, porque me ha dicho Laura que tenemos que hacer preguntas polémicas. Para o sea que mantener yo me eximo de responsabilidad y diré que ha sido Laura la que me ha dicho. Pero no, tu perfil, y por lo que estás aquí y por lo que hacemos céntrico también. Resulta que es que eres arquitecta, pero con un máster en urbanismo, pero te dedicas al interiorismo y además das clases sobre ciudades. Entonces, desde ahí, que no es todo, yo te diría, después de todo lo que nos has contado, sinceramente, el entorno construido, las ciudades, ¿por qué en general son tan feas, Francesca? Ay, a mí me encanta. No, a ver, las ciudades son tan feas porque en verdad las ciudades históricamente han ido reaccionando a problemáticas. Entonces, no han sido pensadas desde el día 1, algunas sí, pero muy pocas. Y de repente se han construido y eran magníficas. Es imposible pensarlo así, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que llega el coche y asfaltamos y ponemos parkings y entonces ahí tenemos que hacer aceras para los peatones. Entonces, todo eso se ha construido de una forma muy dura y muy en respuesta a una necesidad. No se ha pensado cómo lo hacemos más bonito. También hay un debate muy grande que es la función o la estética. Yo siempre contesto que la estética también tiene una función. La hemos buscado a lo largo de los siglos, siempre buscamos lo estético, siempre hay algo que te gusta más que otra cosa. Entonces, la estética es humana y también es funcional. ¿A quién no le gusta ver lo bonito? Que luego lo bonito sea subjetivo es otra cosa. Entonces, claro, cuando empezamos las ciudades empiezan a responder a cosas que van dándose, son respuestas muy rápidas, muy inmediatas, que quizá no están tan pensadas en el conjunto, sino solo para responder a una necesidad. Creo que hay que empezar a pensar en las ciudades de forma un poco más cohesiva y un poco más, oye, necesitamos carriles bicis, venga, vamos a poner carriles bicis. No, a ver, un momento, vamos a pensar dónde poner carriles bicis, dónde tiene más sentido ponerlos, cómo los vamos a señalizar, qué ancho deberían tener, con todo el respeto, quizá no deberían acabar en la Puerta de Alcalá, que sales volando dentro de la rotonda de la Puerta de Alcalá. Entonces, no lo sé, y hablo así. Entonces, es un poco pensarlo de manera más holística, más inclusiva, y entonces dar una respuesta, pues, oye, si vamos a poner una calle principal por aquí, pues igual vamos a hacer una acera en condiciones, y si hay sitio, pues vamos a poner unos árboles, y vamos a ir un poco más allá. No sé, a mí me sorprenden estos paseos en bici, no en Madrid, en otra ciudad, donde de repente durante 15 kilómetros no hay ni un sitio donde puedas rellenar la botella de agua. Oye, por favor, un poco de sentido común. Yo viví en Londres y iba en bici por el Lee Valley, que es donde luego se hicieron, bueno, antes de que yo fuera en bici se hicieron justo las Olimpiadas y reformaron toda esta zona, me parece fantástico. Y es que hay hasta puestos donde puedes llenar tu rueda de aire. Público, no tienes que pagar, está allí. Sí, que está pensada la infraestructura para el uso. Sí, y además es mona. Entonces, o cosas como hacer un parque y poner 5 tipologías de asiento diferente. Oye, ¿por qué estamos poniendo 5 tipos de asientos diferentes? O sea, como un poco de... Parece que a veces somos reactivos, ¿no? O sea, la ciudad reactiva, yo siempre cuando vuelvo a la clase número 1 que doy, hablo de la ciudad como espacio, digamos, de reacción, ¿vale? Como reactive city, y que no tenemos que ser tan reactivos. Es verdad que a veces no nos queda otra, pero hay que ser un poco más holísticos, un poco más resilientes, un poco más una visión. Claro, pero es que entonces, como hay tantos factores involucrados en las ciudades, que tiene que venir de arriba y tiene que venir de abajo, y tiene que estar como muy coordinado, se tiene que trabajar muy a través de diferentes, pues me imagino, de departamentos, pero tiene que haber una visión. Y a mí me encanta porque en Londres hay un documento que se llama The London Plan, que es como el plan urbanístico de la visión, pues, del alcalde que hay en cada momento, ¿no?
Y es un documento, me encanta esta palabra en inglés de live document, porque es un documento que no es estático. Es un documento dinámico que cada vez se va actualizando y puede ir cambiando. Y no pasa nada, aunque esté escrito negro sobre blanco, que cambie. Y allí cuentan la visión del planteamiento urbano de la ciudad, pero desde los desarrollos a más agua, a más carriles, lo que sea. Es como una visión. Es verdad que cada vez que llega un nuevo alcalde, tiran ese y hacen uno nuevo, ¿no? Pero es muy interesante porque es un documento súper accesible, hay una versión reducida que te puedes leer, es como un panfleto casi muy bonito que te cuenta pues estas visiones, ¿no? Y creo que ayuda un poco a tener pero es lo primero, una de las primeras cosas que hace el alcalde, es uno de los proyectos más ambiciosos y más importantes de cada alcalde, ¿no? Tener ese paraguas que no es de normativas. Y hay otra cosa muy interesante ahora que hablamos de eso, y lo siento si no estoy extendiendo. No, sigue. Yo tus respuestas me sirven porque ya tengo hablado con un amigo mío que es, no sé cuál es el cargo, pero director de urbanismo, no sé qué, bla, 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 súper importante, de una ciudad capital de provincia y le tengo invitado. O sea que todo lo que me digas ahora voy a decir para que lo implemente. Fenomenal. Y no digo que sea fácil, ¿eh? Nunca. No, yo tampoco. Son visiones y no son fáciles, pero una cosa que a mí me fascina es que en el Mediterráneo, en Italia y en España sobre todo, la normativa urbanística es ley, o sea, es ley. Sí. No hay gran margen de flexibilidad. Mientras en los países anglosajones es policy, que no es ley, es un marco donde tú puedes entrar a sentarte a negociar. Y entonces dentro de esas negociaciones pues permite que surjan cosas también atípicas, estimulantes. Entonces esa flexibilización también es muy interesante. Sobre todo yo creo en un momento en el que los usos están cambiando, en el que falta vivienda, en el que hay pues propiedades magníficas que dan a patios interiores pero que son comerciales y no se pueden transformar en residencial. Entonces, hay un potencial que hay que adaptar la ciudad a sus tiempos, ¿no? Y como hemos dicho, yo creo que la palabra de toda la charla ha sido flexibilizar, ¿no? En algunos momentos. Creo que una de las cosas que habría que pensar es un poco eso, porque permite también dinamizar, permite atraer capital extranjero con ideas diferentes. Antiguamente, pues un anfiteatro servía para lo que servía y cada edificio tenía su uso y la arquitectura en sí definía ese uso. Ahora ya no. Ahora ya no está tan atada esa arquitectura con la función. Queremos todo flexible. Pero la normativa muchas veces sí que te limita lo que un espacio sí permitiría, un espacio como tal, resulta que la normativa por determinadas limitaciones o estipulaciones. A mí me da mucha rabia porque eso también es valor. Sí. Porque ese inmueble o ese espacio vale diferente, ya voy a dinero, dependiendo de los usos permitidos. Y luego hay otra cosa que hay muchos inmuebles que sería maravilloso reutilizar para otras cosas. Y a veces parece que preferimos tener algo vacío, pero que sea lo que tiene que ser por cumplir con lo que tenga que cumplir antes que darle otra vida, ¿no? Y yo creo que la evolución humana, la historia del presente también habrá que contarla, no solo la del pasado, ¿no? Pero bueno, creo que es un momento muy dinámico y muy maravilloso y yo confío en que, aunque no sea fácil, las cosas serán flexibilizando. Seguiremos luchando, sí. Irán pasando cosas chulas. Aprovecho este momento, quiero dar las gracias a Más Real Estate, que son el principal patrocinador de Céntrico y los que hacen que suceda en esto y que podamos generar contenido, y de hecho estamos grabando en la oficina de Madrid. Más Real Estate es la red de profesionales inmobiliarios que suma valor a los inmuebles en el proceso de venta. Tenemos la formación y los contactos de las grandes consultoras, pero el conocimiento local y el trato cercano de las pequeñas agencias. Te vuelvo a repetir las gracias, Francesca, antes por venir, ahora por el rato que nos has hecho pasar. Yo creo que aparte de divertirnos, hemos aprendido. Yo muchísimo. O sea que gracias. No, gracias a vosotros, a Más Real Estate, a Concéntrico, a ti, a todos por contar conmigo y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Pues yo también lo he disfrutado. A los que nos escuchan hasta ahora y aquí, mi recomendación es que en cuanto termine esto, vayan a la página web de Teresa Sapey & Partners, que es muy sencilla, que es teresasapey.com, lo pondremos por aquí abajo, para saber un poquito más sobre tu trabajo, el de Teresa también, y el de todo el de Teresa, yo recién he llegado.
Damos las gracias a las que nos habéis escuchado hasta aquí. Yo hoy os voy a pedir una cosa un poquito diferente y siempre os digo que os suscribáis al canal, que le deis al like al vídeo, pero hoy os pido que si habéis escuchado el podcast y de repente según nos escuchabais hablar os viene a la mente un amigo o un conocido que creéis que le puede interesar, que cojáis directamente el enlace y se lo mandéis por WhatsApp, que creo que esas son las redes que también funcionan y lo agradecemos todos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otra. Gracias a todos. Gracias, chao.